Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Cámara Peruana de Comercio Exterior te da la bienvenida. Esperamos te encuentres bien de salud, en compañía de tus familiares, por supuesto. Vamos a iniciar. En principio, agradeciendo a Dios por permitirnos una vez más estemos hoy conectados y con salud. Agradecer también, por supuesto, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, por darnos esta posibilidad de compartir por esta plataforma. Bien, bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica, soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral vinculado principalmente a las micro y pequeña empresa. Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es la gestión de las comunicaciones del proyecto, ¿no? Un área de conocimiento muy importante que tiene que ver con todas las comunicaciones que vamos a realizar dentro de nuestro proyecto. Vamos a repasar también, a ver, veamos. Objetivos de aprendizaje de esta sesión: comprender la importancia de la gestión de las comunicaciones del proyecto y entender los procesos clave de la gestión de las comunicaciones del proyecto. A ver, vamos a 30 segundos, me voy a conectar por todas las plataformas que tenemos. Ok, bajamos el volumen. Listo. Bien, continuamos. Gracias. Bien, esos son los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Como les estaba diciendo, vamos a ver algunos conceptos clave relacionados principalmente con la comunicación, ya que vamos a estudiar esa área de conocimiento. Luego, como dijimos, vamos a repasar también la importancia de la gestión de las comunicaciones, los procesos, los aspectos clave y finalizamos con un resumen sencillo que estamos elaborando para todos ustedes. ¿De acuerdo? Bienvenidos a todos. Ahí está. Ya estamos en la plataforma del Facebook también. Bienvenidos, bienvenidos. Bien. Cuando hablamos de este proceso, nos referimos principalmente a la identificación de las necesidades de información que tiene nuestro proyecto y principalmente los interesados, ¿no? Que como dijimos es son la parte más importante de cualquier proyecto. ¿Y cómo vamos a hacer para satisfacer esas necesidades de información? Bien, lo vamos a desarrollar en dos partes, ¿no? La primera parte va a ser el de desarrollar una estrategia. ¿Para qué? Principalmente para asegurarnos que la comunicación sea eficaz, ¿no? Y ese concepto de comunicación eficaz sale y lo vamos a desarrollar también en unas láminas más adelante. Y en la segunda parte vamos a llevar a cabo las actividades para implementar las estrategias, ¿no?, que hemos desarrollado en la parte primera. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro, en esta área de conocimiento, esta sesión va a tratar principalmente de las necesidades de información que tiene el proyecto y los interesados principalmente, y cómo vamos a hacer para satisfacer esas necesidades de información. ¿De acuerdo? Bien, dijimos que vamos a hablar, perdón, sobre la comunicación, ¿no? ¿Y qué es la comunicación? Bueno, principalmente es el intercambio de información, perdón. Bien, estábamos hablando sobre la comunicación, ¿no? Que era principalmente el intercambio de información, ¿ya? Y saltó este concepto de comunicación eficaz, ¿no? ¿Qué vendría a ser la comunicación eficaz? Bueno, es principalmente cuando el emisor y el receptor, ¿no?, que son ejes fundamentales de cualquier comunicación, el emisor y el receptor entienden el mensaje, ¿no? Se va a entender de forma clara, de forma precisa. Es decir, el mensaje que estamos transmitiendo se entienda de forma exitosa, ¿no es cierto? El receptor comprende el mensaje, ¿de acuerdo?
Entonces, esta comunicación eficaz, por supuesto, crea un puente, ¿no?, entre los diferentes interesados. ¿Está bien? Que va a tener nuestro proyecto, como por ejemplo, y también van a tener diferencias, ¿no? Por ejemplo, en antecedentes culturales, antecedentes, o tal vez en organizaciones distintas en las que vamos a tener la oportunidad de compartir, o diferentes experiencias, o diferentes perspectivas, incluso de ver un mismo asunto, un mismo tema. Lo cual, por supuesto, impacta en el resultado de nuestro proyecto, impactará, influirá en el éxito de nuestro proyecto. ¿Ya? Como vamos a ver al final, también hay un artículo de un profesor muy importante que nos indica o postula, ¿no?, cómo el trabajar en organizaciones con diferentes culturas o con gente de diferentes países o con diferente cultura, por supuesto, influirá en el éxito o el fracaso de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Bien, en esta lámina vemos el concepto que define para esta área de conocimiento y para este proceso nuestra guía del PMBOK. Dice que la gestión de las comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información de nuestro proyecto y de los interesados se satisfagan, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De desarrollo de objetos, de la implementación de actividades que sean diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que nosotros estamos usando esta guía, la del PMBOK, y para esta área de conocimiento vamos a trabajar con tres grupos de procesos, ¿no? El primer grupo de procesos va a ser la planificación, en este caso planificar la gestión de las comunicaciones, ¿no? Bueno, en esta parte principalmente se va, como ya hemos indicado, se trata de elaborar, en las otras clases también, cuando toca la parte de la planificación, se trata principalmente de elaborar un plancito de trabajo, un plan de trabajo, donde se va a escribir la forma, ¿no es cierto?, donde vamos a planificar, cómo se va a estructurar, cómo se va a implementar, y finalmente cómo se va a monitorear, ¿no? En este caso, las comunicaciones de nuestro proyecto. Logrando la eficacia, ¿no? Ser eficientes, ser eficaces en esta labor, ¿no? Debemos anotar también que se debe revisar periódicamente este plan y también se debe modificar cuando sea necesario, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando cambia la comunidad de interesados o cambia la comunidad a la que estamos atendiendo o que tienen un interés especial en nuestro proyecto, cambia, entonces tenemos que cambiar este plan. O cuando vamos a iniciar una nueva fase del proyecto, por supuesto, habría que hacer un repaso y cambiar algunas actividades o cambiar todo el plan, ¿no? ¿De acuerdo? El siguiente proceso va a ser el de gestionar las comunicaciones, ¿de acuerdo? Aquí principalmente se trata de garantizar, recuerden que vamos a recopilar las necesidades de información, vamos a darle un formato especial, hay que distribuirlos, hay que almacenarlas, hay que gestionarlas propiamente dicho, monitorear, y principalmente que haya disposición, ¿no? Finalmente que haya una disposición de esa información del proyecto, ¿no? Y lo más importante, que esta información, que esa disposición de esa necesidad, de esa información sea oportuna, sea adecuado y oportuno, ¿no? La idea es que exista, pues, exista un flujo de información eficaz, ¿no?, a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Recuerden que este proceso se va a llevar a cabo se lleva a lo largo de todo el proyecto que estamos trabajando, ¿de acuerdo? El otro proceso que vamos a revisar también es el de monitorear las comunicaciones, ¿no? Aquí, la idea de este proceso es asegurar, como bien dijimos, que se satisfagan las necesidades de información de los interesados y del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a repasar, a ver, aquí está, vamos a repasar antes algunos conceptos básicos. Cuando repasamos los conceptos básicos de la comunicación, por supuesto, tenemos el modelo básico de la comunicación, ¿no? Aquí podemos ver al emisor, que sería una persona o personas, el emisor o transmisor, y el receptor, ¿de acuerdo? Este emisor codifica el mensaje, codifica la idea que quiere transmitir, lo codifica,
elige el canal y transmite el mensaje, ¿de acuerdo? El receptor obviamente decodifica este mensaje, ¿no? Por ese canal va a decodificar ese mensaje y hasta ahí sería el modelo básico sencillo de una comunicación, ¿no? Un emisor, un código, un canal, transmite el mensaje y decodifica. ¿Ya? Para que sea una comunicación eficaz, como vamos a ir revisando en las láminas posteriores, este receptor, una vez que ha decodificado, lo importante o lo interesante para que se convierta en una comunicación eficaz es que confirme el mensaje, ¿no? ¿No? Como en una llamada telefónica, ¿no? Tu emisor, sabes qué es lo que vas a decir, eliges el canal que será, por ejemplo, en este caso, una llamada telefónica, transmites el mensaje. Bueno, salta también un concepto importante que es la interferencia o ruido, ¿no? Que podría haber al enviar ese mensaje, y este receptor recibe ese mensaje y lo decodifica, ¿no es cierto? Decodifica esos bits que han pasado en ceros y unos, esa información por el teléfono ya llega al receptor, lo decodifica, y lo importante sería confirmar ese mensaje, ¿no? Haciendo que sea eficaz. Y terminará siendo eficaz cuando este receptor haga una retroalimentación al emisor, ¿no? O al transmisor. Bueno, este es el modelo básico de comunicación que conocemos, ¿no? Y que se utiliza muchísimo para este tema, principalmente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar algunos conceptos clave, ¿no? Dijimos que la comunicación, ¿no? Era el intercambio de información, ¿de acuerdo? Y este intercambio puede ser en forma de ideas, emociones, ¿no es cierto? Y algunos de los mecanismos que se utilizan muchísimo, por ejemplo, está en la forma escrita, ¿no? En forma escrita, físicos o electrónicos. De forma hablada, por supuesto, cara a cara, remotos ahora que está de moda, ¿no? Todo el tema de remoto. Formales o informales, ¿no? Formales como las presentaciones, los discursos, documentación formal que tenemos. O el tema informal puede ser algunas conversaciones, o ahora por las redes sociales, etc. A través de gestos, por supuesto, tonos de voz, expresiones faciales. A través de los medios, sí, estamos hablando de imágenes, acciones, o incluso también la elección de palabras. Importante este concepto, ¿no? Fíjense que la elección de palabras hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque de acuerdo a una correcta elección de palabras pudiese haber incluso algunas diferencias sutiles, como le ponemos acá, en el significado, ¿no? De cada una de estas palabras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de elegir nuestras palabras para comunicarnos, ¿no? Recuerden que como dijimos en la parte primera, bueno, me parece que no lo mencionamos, pero quería mencionarles que nosotros como directores de proyecto estamos muchísimo tiempo comunicando ideas, comunicando objetivos, ¿no? Y dicen que normalmente un director de proyectos toma casi un 80% de su tiempo comunicándose, ¿no? De todas las formas que existen, de forma escrita, de forma hablada, formal o informal, con gestos, eligiendo sus palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos tanto tiempo, o tanto representa la comunicación en el tiempo de un director de proyectos, tenemos que estar con muchísimo cuidado para elegir adecuadamente las palabras, elegir los medios, los gestos que vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, como estábamos hablando, dijimos que los directores de proyecto emplean mucha parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo, con otros interesados, y estos interesados pueden ser internos, ¿no? Es decir, a gente o miembros de nuestro equipo dentro del proyecto, externos, que podrían ser los clientes, vendedores, o gente de otros proyectos, organizaciones, ¿no? Otro tipo de organizaciones distintas a nuestra organización, o público en general, o la comunidad en general, ¿no es cierto? Eh, como dijimos también, formal e informal, vertical, en jerárquico, nos referimos a que podríamos comunicarnos, ¿no? Con el patrocinador, por ejemplo, o algunos gerentes funcionales o gerentes generales de la organización hacia arriba,
o también hacia abajo, ¿no? Con miembros de nuestro equipo. De forma horizontal, por supuesto, entre pares, ¿no? Puede ser con otros directores de proyecto o otra gente encargada de proyectos en otras instituciones o dentro de nuestra institución también. Oficial y no oficial, escrita y oral, verbal, nos referimos a las palabras, e inflexión de la voz, y no verbal, por supuesto, al lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos desarrollando los conceptos de la comunicación, como estábamos viendo arriba, el emisor, el receptor, el cuadrito, ¿no? El mensaje, el canal, surge también este concepto que habíamos visto en la lámina anterior, ¿no? El concepto de ruido, interferencia o bloqueadores de la comunicación, ¿ya? Y algunos de estos bloqueadores podrían ser, por ejemplo, los entornos ruidosos. Estábamos hablando hace poquito, por ejemplo, del ejemplo que yo cojo un teléfono y ya le elegí mi mensaje, elijo el canal, ¿no? Que sería la llamada telefónica, y hago una llamada y al receptor, quien me va a recibir la llamada, por ejemplo, está en el estadio, ¿no? En ese momento que va a jugar, no, hago un ejemplo, ¿no? Que podría jugar un equipo de fútbol, podría estar en el estadio, podría estar en el tren o en la calle o en el ómnibus, ¿no? Entonces va a ser un entorno ruidoso que podría bloquear, podría interferir con la comunicación, ¿no? Esta no va a ser clara, ¿de acuerdo? Codificación impropia de los mensajes, por supuesto, será otro bloqueador, ¿no? He elegido tal vez mal las palabras o el tono de voz en el que he conversado y ese mensaje se va a codificar de forma impropia, ¿de acuerdo? Entonces es un bloqueador también de la comunicación, una interferencia. Hacer declaraciones negativas, por supuesto, hostilidad, ¿no? Cuando me muestro hostil también, por supuesto, se convertirá en un bloqueador de la comunicación porque la otra persona probablemente no me escuche. El idioma, claro, la cultura, etcétera, entre otras, ¿no? Que hemos detectado que podríamos determinar como bloqueadores de la comunicación. ¿De acuerdo? Bien, bueno, estos malos entendidos mmm, difícilmente se podrían eliminar, ¿no? Pero se pueden reducir, sí. Por ejemplo, aquí estamos utilizando cuando nos referimos a comunicación escrita, por ejemplo, ¿no? Ya que la comunicación escrita es vital en cualquier proyecto, ya que estamos trabajando con un equipo, ¿no? Entonces, esos malos entendidos o bloqueadores que tenemos en la comunicación se van a reducir muchísimo cuando es de forma escrita, ¿no? Entonces, pero aquí nos recomiendan, o el PMI a través del PMBOK, nos recomienda el uso, por ejemplo, apropiado de las 5 Cs. Estas 5 Cs surgen en las comunicaciones escritas, estamos hablando. Por ejemplo, es lo correcto, la primera C, conciso, claro, coherente y controlado. ¿De acuerdo? Correcto, gramática y ortografía correctas, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Que el mal uso de la gramática, o cuando cometemos horrores ortográficos, ¿no? Un uso incorrecto de la ortografía, podría generar distracción, ¿no? Cierta distracción o distorsionar el mensaje o incluso disminuir la credibilidad, ¿no? Se pierde credibilidad. Por ejemplo, si alguna vez estamos en una organización o estamos en un proyecto en el que estamos trabajando y recibimos tal vez un email ahora, ¿no? Ahora todos por email. Recibimos un correo electrónico, un email del director del proyecto o del gerente general de la organización y este tiene errores ortográficos. Entonces, en principio, una vez que leo el mensaje con muchos errores, me va a distraer, ¿no? Porque voy a estar diciendo, pucha, no creo, bueno, no entiendo por qué el gerente general o el director de proyectos escribe con tantos errores, qué raro, por qué, o es que no, se supone que es un tipo preparado, una persona preparada, ¿cómo puede cometer ese tipo de errores, no? Por ejemplo, entonces ahí me estoy distrayendo, más que el mensaje, me estoy distrayendo, ¿no? En la ortografía. O también podría pensar que este mensaje no ha sido escrito por él, ¿no? Tal vez que alguien de forma indebida ha ingresado a su cuenta o ha hecho un mal uso de su cuenta y ha escrito otra persona por él, ¿no? Con muchos errores. Entonces,
hasta podría restarle credibilidad al mensaje, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta, ahí está, uno me distrae, y lo segundo es que pierde credibilidad nuestro mensaje, ¿no? Por no usar adecuadamente la gramática y la ortografía. ¿De acuerdo? Conciso, ¿no? Expresión concisa, eliminación del exceso de palabras. Muchas palabras se pierden, el mensaje no es conciso. Entonces, cuando vamos a ser concisos, vamos a reducir esa chance de que se pueda malinterpretar nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Claro, propósito y expresión claros, dirigidos a las necesidades del lector. Simple, clarísimo. Coherente, flujo de ideas coherente, que sea lógico el mensaje que estén enviando. Y controlado, un flujo controlado de palabras e ideas. Cuando nos referimos a un flujo controlado, estamos entendiendo que estamos dando palabras e ideas, y estas también se podrían manifestar, o podríamos involucrar a dibujos o gráficos, ¿no? O tablas, o resúmenes, ¿no? Que sería mucho más sencillo, mucho más controlado. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación, cuando vamos a utilizar el medio escrito, la comunicación escrita, hagamos uso de estas 5 Cs, ¿no? Para reducir en la medida de lo posible posibles malinterpretaciones, y que nuestro mensaje pues llegue de forma clara y que sea creíble, ¿de acuerdo? Correcto, conciso, claro, coherente y controlado. Bien. Bueno, estas 5 Cs también se van a apoyar en algunas habilidades de la comunicación, y dentro de estas habilidades de la comunicación podemos identificar, por ejemplo, la escucha activa, ¿no es cierto? Sabemos que es importante mantener ese compromiso con la persona que está enviando, el emisor de los mensajes, y asegurarnos de que esa conversación tenga un intercambio eficaz, ¿no? Pero ¿cómo me aseguro eso? Con una escucha activa. Pero si no lo he escuchado de forma activa el mensaje, por supuesto no tendré cómo hacer un feedback, cómo intercambiar eficazmente información, ideas, ¿no? Si no he logrado escuchar. ¿De acuerdo? Luego, conciencia de las diferencias culturales y personales que podría existir, ¿no? El equipo con el cual vamos a trabajar tiene que estar consciente de eso, ¿no? Hay que desarrollar esa conciencia en nuestro equipo de las diferencias culturales, ¿no? Para que se puedan reducir esos malos entendidos y mejorar esa capacidad de comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hoy en día, ya que hay muchísima oportunidad de comunicarnos y hacer negocios con todo el mundo, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, los muchos equipos chinos, por ejemplo, que hacen ventas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? A tantos amigos que hacen negocios con los chinos, como que los chinos tienen esa conciencia, han desarrollado, ¿no? Para sus diferentes proyectos, para sus diferentes actividades, negocios que tienen con todo el mundo, ¿no? Han desarrollado esa conciencia de entender las diferencias culturales, ¿no? Entonces, es por eso que tranquilamente pueden hacer negocios con todo el mundo, ¿no? Y pueden hacer negocios con los peruanos, con los colombianos, chilenos, americanos, mexicanos, ¿no? Y nos hablan en nuestro idioma, ¿no? Nos hablan en nuestro idioma. Yo escuchaba que un chino le decía a un amigo que hace negocios, ¿no? Con ellos, le decía, no te preocupes, comparito, baratito nomás, sí, te hago tu rebaja, ¿no? O sea, y eso me sorprendía, ¿no? Cómo es que ellos son tan hábiles, tienen muy bien desarrollado esa conciencia, ¿no? De que existen diferencias culturales, y de aprender las diferencias culturales para reducir esos malos entendidos, ¿no? Y lograr con éxito su objetivo, que es la venta, ¿no? Que es la venta a favor de su institución, de la empresa en la que trabajan, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente la negociación, ¿no es cierto? Importante, dijimos desde el inicio, identificar, establecer, gestionar las expectativas de los interesados, ¿no? Esa negociación con los interesados, por supuesto que reduce la existencia de expectativas conflictivas desde el inicio, ¿no? Con todos los interesados, ¿de acuerdo? Bueno, los atributos fundamentales de la comunicación eficaz van a ser la claridad, ¿no? Comprender lo mejor posible al receptor, ¿no es cierto?, de las comunicaciones también es importante. Recuerden que tanto emisor como receptor
tienen 50% de responsabilidad en que exista una comunicación eficaz, ¿no es cierto? Tanto el receptor, al elegir adecuadamente las palabras, codificar adecuadamente el mensaje y el canal, así como el receptor, ¿no? La escucha activa y hacer la confirmación y un feedback adecuado, ¿no? Un 50%, también, ambos son responsables. Entonces también es importante comprender al receptor, para que, quien va a recibir esa comunicación, para que la comunicación eficaz se pueda dar con éxito, ¿no es cierto? Y finalmente, monitorear y medir la eficacia de las comunicaciones, ¿no? Esos son los atributos de esa comunicación eficaz. Bien, avanzamos. Bien, entonces hemos llegado a la parte de la importancia. La importancia de la gestión de las comunicaciones. ¿Por qué es importante? Hemos dicho porque nos ayuda a establecer y manejar las expectativas de todos los interesados. ¿De acuerdo? Otra importancia es porque gracias a la comunicación o una adecuada gestión de comunicaciones podríamos persuadir a una persona, a un equipo o tal vez a toda una organización o una comunidad también podríamos incluirla para llevar a cabo una acción, ¿no? Importante, ¿no? Uh-huh. La tercera y la cuarta tienen bastante relación, ¿no? Es la negociación, por ejemplo, ¿no? En la resolución de conflictos, por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos resolver un conflicto? ¿Cómo podríamos negociar un conflicto si no existe una adecuada comunicación, ¿no? Si no existe un adecuado canal, que es lo que hemos visto en los diferentes proyectos que han tenido fracaso, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los grandes proyectos mineros, no ha habido éxito porque en principio no ha habido una adecuada negociación, una adecuada resolución de conflictos, porque en principio ni siquiera había una adecuada comunicación, ¿no? Entonces, por eso es importante gestionar las comunicaciones a todo nivel de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, esa adecuada gestión nos indica que es importante tanto para la negociación y para resolver conflictos, ¿no? Que muchas veces puede impactar de forma negativa en nuestro proyecto o puede retrasar a nuestro proyecto, ¿no? Si no lo resolvemos de forma adecuada. También es importante, algunos me preguntaban cuando conversábamos este tema, sería importante también contratar a gente especializada, bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? Como habíamos dicho, de la magnitud de nuestro proyecto, eh, podríamos, y del presupuesto que tenemos, ¿no? Podríamos también contratar gente especializada que nos ayude a la gestión de las comunicaciones, ¿no? Especialistas en comunicaciones, como por ejemplo. Pero dependiendo, en nuestro caso, como estábamos viendo proyectos medianos, proyectos pequeños, somos nosotros quienes tienen que tener esa función, esa responsabilidad, ¿no? Como director de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que se puedan revisar esos conceptos de negociación, resolución de conflictos. Importante la comunicación. Bien, aquí tenemos ya los tres procesos en resumen de la gestión de las comunicaciones como que estamos revisando, ¿no? Planificar la gestión, gestionarlos y monitorearlos. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de planificación, como dijimos al principio, es un plan de trabajo, ¿no? Que describe la forma en que se está planificando, cómo se va a estructurar, cómo se va a implementar, qué acciones vamos a hacer para monitorear las comunicaciones de nuestro proyecto y lograr eficacia, ¿no? La principal ventaja de este proceso es que se identifica y se documenta, ¿no es cierto?, todas las necesidades de comunicación de los interesados y hay que procurar que esto se maneje de forma eficaz y eficiente, ¿no es cierto? Cuando tenemos un plan de trabajo donde esté definido eso, por supuesto, tenemos un 50, es más, diría más, un 80, un 85% de éxito de nuestra gestión de comunicaciones de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las entradas de este proceso, las herramientas que normalmente utilizamos, recuerden, y la salida. Recuerden que estos son procesos, ¿no?, que nos recomienda la guía del PMBOK, y nosotros estamos haciendo un resumen sencillo de estos procesos. Aquí está el flujograma, ¿no? Todo lo que está ingresando, planificación, y finalmente lo que vamos a dar es el plan para la dirección del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí cuando vemos el tema de la tecnología de la comunicación, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología de la comunicación,
o bueno, cuando hablamos de la tecnología en general, no siempre nos referimos a microchips poderosos o supercomputadoras, ¿no es cierto? O superteléfonos inteligentes, etcétera. No siempre. Cuando hablamos de la tecnología, también podemos decir que es un conjunto de conocimientos, ¿no es cierto? Que están ordenados de una forma científica, diría yo, ¿no? Sí, 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 de una forma científica. Y este conjunto de conocimientos podría ser distintos para cada proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Este conjunto de conocimientos que tenemos, de cómo vamos a utilizar, de cómo vamos a implementar, cómo vamos a procesar, cómo vamos a monitorear las comunicaciones, podrían ser distintas entre muchos proyectos. Como les dije, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, vamos a utilizar diferentes tecnologías, ¿no? Recuerden que cuando vamos a trabajar comunicaciones dentro de nuestro proyecto y hacia afuera, también hay que recordar que se va a intercambiar información. ¿Y cómo se intercambia información? Principalmente con las conversaciones, con reuniones, documentos escritos, base de datos que podamos trabajar, web, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos con los cuales vamos a intercambiar esa información. Y entonces, para elegir la adecuada tecnología, habría que hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Con qué urgencia, con qué rapidez vamos a necesitar la información? ¿Qué tan sensible es esa información? ¿O qué tan confidencial podría ser esa información que vamos a enviar o recibir? Ajá. Eh, ¿Qué facilidades de uso, no? ¿Con qué tecnología se siente mejor nuestro equipo? ¿Está familiarizado? El entorno del proyecto, ¿no? Sería mejor si se comunica la información a través de un correo electrónico sencillo, una llamada telefónica, un informe especial, ¿no? ¿Y qué tan disponible tenemos esa tecnología? ¿Qué tanta disponibilidad de esa tecnología? Gracias a Dios, hoy por hoy, cuando hablamos de tecnología, bueno, si se dan cuenta, urgencia, sensible, confidencial, facilidad de uso, entorno de proyecto, disponibilidad de la tecnología, tenemos muchísimo avance, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos un ejemplo sencillo. Tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no? Donde con una sola herramienta, hoy por hoy, existe esa facilidad de poder utilizar esta tecnología como los smartphones, ¿no? Donde tal vez podríamos, si sabemos que un documento es confidencial, tal vez lo podríamos trabajar con un correo corporativo, un correo que tenga mucho más candados, no podría pasarlo por una red social o por un simple WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Eh, y la disponibilidad de la tecnología hoy por hoy es sencilla de tenerla, todos la tenemos a la mano, y yo creo que no deberíamos tener inconvenientes hoy por hoy con todos los adelantos que tenemos, ¿no? Como le decía, podríamos utilizar, si quisiéramos ser mucho más estrictos con la confidencialidad, podríamos utilizar correos electrónicos corporativos, ¿no? Con más candados. Eh, la rapidez, por supuesto, qué tan ágil queremos, ¿no? Pero obviamente hay que definirlo en este plan, ¿no? Queremos todos los lunes, queremos todos los miércoles, queremos todos los viernes, queremos a las 8 de la mañana, no lo queremos al mediodía, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero felizmente tenemos muchas herramientas y no debería ser un problema elegir la tecnología de la comunicación, ¿no? Gracias a Dios tenemos muchos canales y muchas formas de elegirlo hoy por hoy. Bueno, algunos métodos de la comunicación que también se revisa en esa parte para la planificación. Tenemos a la comunicación interactiva, que va a ser entre dos o más personas, o entre dos o más partes, perdón, que van a realizar un intercambio de información multidireccional, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser algunas reuniones, llamadas telefónicas, ¿no? Rápido, entre dos o más partes. Una llamada telefónica es entre dos partes, rápido, un intercambio de información rápida. El otro método de la comunicación tenemos la comunicación tipo push, ¿no es cierto? Push en inglés es empujar, enviada a receptores específicos, ¿sí? Esto es muy efectiva, asegura que la distribución de la información sea rápida, ¿no? Pum, rápido, mando un memo, mando un informe, por ejemplo, los memos, informes son rápidos de enviar, pero no me garantiza, ¿no? Que efectivamente haya llegado a este receptor y o lo principal diría que no me garantiza que se comprenda, ¿no? Como estamos explicando en los ejemplos,
cartas, memorandos, informes, correos electrónicos simples incluso, ¿no? O un fax, ¿no? Bueno, ahora nadie usa fax, ¿no? O un comunicado de prensa, ¿no? Tipo push. Yo empujo, envío, llega rápido, pero no me garantiza que haya llegado adecuadamente, ni lo importante que se haya comprendido adecuadamente, ¿no? El otro método de comunicación es la comunicación tipo pull, del inglés, ¿no? Tirar sería en castellano, en español, utilizada para grandes volúmenes de información o para grandes audiencias, ¿no? Esto requiere que los receptores, ¿no? Van a acceder, ¿no? Al contenido, pero ya de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propio horario, ¿no? Por ejemplo, los portales web, ¿no? Uno ingresa al momento que quiere, de acuerdo a su criterio saca o no saca la información, o mejor aún este ejemplo de los intranet, ¿no? Los sitios de intranet, o como algunos aprendizaje virtual, por ejemplo, se me viene la idea, ¿no? Los e-learning, por ejemplo, uno ingresa cuando desea, cuando necesita, a la hora que necesita, está toda la información ahí y yo jalo, retiro lo que necesito, ¿no? Ese sería ese método de comunicación, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, veamos, avanzamos. Bien, y aquí estábamos culminando esa parte, ¿no? De la comunicación efectiva, cuando estábamos indicando que el remitente codifica el mensaje, determina el método de comunicación, lanza y confirma que el mensaje haya sido comprendido, ¿no? O sea, cuando confirma, ya se está dando una comunicación efectiva. Pero lo más importante es que y lo mejor sería que este receptor pueda retroalimentar, ¿no? Al emisor o transmisor el mensaje que se ha enviado, ¿no? Para hacerlo mucho más efectivo. Por ejemplo, en una llamada telefónica sencilla, uno que es el emisor hace la llamada telefónica: hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Y dice, sí, sí te escucho, te confirmo. Entonces lanza el mensaje, y una vez que lanza el mensaje, ¿sí me escuchaste? ¿Ya entendiste el mensaje? Sí, a ver, repítemelo, y él hace la retroalimentación, repite el mensaje. Entonces, la comunicación ha sido efectiva, ¿no? Algunos factores para tener en cuenta en esa codificación que hacemos, ¿no? Tanto del emisor o del receptor, ¿no? Por ejemplo, indicamos que el 55% de la comunicación es no verbal, ¿no? No verbal, basada en lenguaje corporal, ¿no? ¿Saben ustedes que, hablando de las llamadas telefónicas, ¿no? Que cuando uno hace una llamada telefónica, se nota, se siente, ¿no? Cuando la otra persona anda molesta, mmm, o hasta cuando sonríe, ¿no? Y aparentemente es un detalle que no se nota o que me parece un detalle mínimo, ¿no? Pero cuando uno sonríe y habla por el teléfono, hasta se puede sentir esa sensación, esa sonrisa. Uno sabe que la otra persona está sonriendo, ¿no? A pesar de que no lo ve, ¿no? Y en esa misma situación tenemos el tono de voz, ¿no? Que ya vendría a ser el tema paralingüístico, la parte paralingüística en el tono de voz. Por supuesto, va a ayudar, o podría también, eh, así como ayuda, también podría disminuir esa tensión, ¿no? En el mensaje, ¿no? Si elijo un tono de voz inadecuado, ¿no? Para el receptor. ¿De acuerdo? Importante tenerlo en conocimiento y en cuenta cuando decidamos comunicarnos con nuestro equipo. Otra de las herramientas que se utiliza muchísimo y también se planifican y tiene que estar en el plan de la gestión de las comunicaciones son las reuniones, ¿no? Y para que sean efectivas, lo más importante, creo yo, hay que agendarlas, ¿no? Hay que crear una agenda con el aporte del equipo y, por supuesto, ser distribuido por adelantado, ¿no? Para que la reunión sea efectiva, por ejemplo, se puede decir todos los lunes o los jueves o los viernes, cerrando la semana va a haber una reunión. Y hoy por hoy ya se estila hacer este tipo de reuniones cada vez mucho más ágiles, mucho más cortas, ¿no? Se determina las personas que van a participar en la reunión, fijar un tiempo límite, por supuesto, 15, 10 minutos como, ¿no? Como máximo 15 minutos para hacerlo ágil la reunión, ¿no? Las reuniones periódicas, como estábamos indicando, los miércoles, los jueves, los lunes. Definir los objetivos, obviamente, cuando ingresamos a una reunión, cuando el objetivo está claro, tenemos la agenda completa, clara, con las tareas adecuadamente asignadas y con tiempos límites para las revisiones, por supuesto será una reunión mucho, mucho más eficaz. Lo importante de estas reuniones también es que hay que documentar esas actas, esas reuniones se elaboran unas actas pequeñas, hay que documentarlos, publicarlos donde todo el mundo lo vea o enviarlos por correo electrónico si es necesario, y finalmente evaluar esa efectividad de esa reunión para que se convierta efectiva. ¿De acuerdo?
Y finalmente tenemos aquí ya el plan de comunicaciones que hemos ido elaborando con todas esas herramientas que hemos estado conversando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un plan de comunicaciones, como vendría a ser el requerimiento. Aquí van los requerimientos de la comunicación de todos los interesados. Aquí información, va a incluir el lenguaje, ¿no? Aquí dice el lenguaje, el formato que va a tener esa comunicación y el nivel de detalle, qué tan detallado lo quieres grueso, lo quieres bien detallado, ¿no? Los motivos de la distribución de esa información, el responsable de emitir esa información, luego vemos los participantes, ¿no? Personas o grupos quienes van a recibir esa información y el método o la tecnología que estábamos hablando para transmitir esa información, ¿no? Esto tiene que ser claro, porque esta es la parte más sesuda de este proceso y esto alimenta al plan general, ¿no? Al plan maestro del proyecto, de toda la gestión del proyecto en general, ¿no? El plan de la gestión de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos terminado esta parte de este proceso. Los siguientes procesos son mucho más sencillos. Cuando hablamos de gestionar, hemos dicho que se trata de garantizar que esa recopilación de información, ese formateo, esa distribución, el almacenar, el gestionar y monitorear esta información. Y también hemos dicho que exista una disposición, que esté dispuesto, ¿no? Esa información para todos, ¿no? Que esta información sea oportuna, sea adecuada, ¿no? Como estamos diciendo, lo importante de este proceso es que exista un flujo de información, ¿no? Eficaz, ¿no? Que sea oportuno, que sea adecuado para cualquier miembro a cualquier miembro tanto del proyecto como un interesado que también podría ser de fuera de nuestro proyecto, ¿no? Recuerden que este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Y lo importante es ese flujo de comunicación que vamos a crear. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las entradas, algunas herramientas que utilizamos, como estamos hablando, la tecnología de la comunicación, los modelos que ya hemos conversado, los sistemas, los informes de desempeño que vamos a ver más adelante, y las salidas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el flujograma para la gestión de la comunicación y plan para la elección de proyecto. Ahí está, alimentamos, actualizamos ese plan maestro. ¿De acuerdo? Y aquí está la herramienta más importante que vamos a utilizar, que es los informes de desempeño, ¿no? Estos informes de desempeño eh, bueno, incluyen la recopilación de toda la información del trabajo que estamos realizando, ¿no? Esto se tiene que analizar y se tiene que enviar a los interesados, ¿de acuerdo? Estos informes deben proporcionar el tipo de información y el nivel de detalle que requiere cada interesado, ¿no? No todos los interesados requieren el mismo nivel de detalle, ¿no? Habrá algunos interesados, algunos miembros de nuestro equipo, por ejemplo, que requieren que la información a detalle, ¿no? Y algunos que lo requerirán de forma gruesa, ¿no? De forma general, genérica. Estos informes, por supuesto, incluyen también algunas mediciones, o deben incluir algunas mediciones, ¿no? Que como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, para poder comparar, ¿no? Caso contrario no nos sirve, que pueda comparar con la línea base, ¿no? Para la medición del desempeño. Esta línea base, ya hemos visto la línea base de costos, el cronograma y el alcance, principalmente, ¿no? Y lo más importante de estos informes de desempeño que van a ayudarnos a los miembros del equipo en general, tanto al director de proyectos como al miembro del equipo, a saber dónde se necesita recomendar e implementar acciones correctivas, cambios, ¿no es cierto? Estos informes de desempeño podrían ser también, por ejemplo, informes de estado, informes de avance, se pueden también trabajar de forma gráfica o líneas de tendencia, eh, tablas, ¿no? Pronósticos. Eh, También se trabaja muchísimo, por ejemplo, con los semáforos, ¿no? Verde, ámbar o amarillo y rojo, ¿no? Y los rojos indicará dónde se necesita implementar acciones correctivas, dónde necesita cambiar, ¿no? La idea es crear conciencia, ¿no? Y generar acción en los miembros de nuestro equipo y lo importante es que ustedes los puedan monitorear como directores de proyecto. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta más importante en lo que trata la gestión de las comunicaciones. Y luego pasamos al tercer y último proceso, que es monitorear las comunicaciones, ¿no? Acá, la idea, como dijimos desde un inicio, es asegurar que se satisfagan todas las necesidades de información del proyecto, ¿no? Asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de los interesados, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí están las entradas, las herramientas que se utilizan y las salidas.
Bien, extraflujograma para lo que es el monitoreo de las comunicaciones. Lo más importante de este proceso son las actualizaciones, ¿no? Y esas oportunidades de mejora que vamos a tener para las correcciones o cambios que vayamos detectando. Y una de las herramientas importantes que utilizamos aquí en este proceso es el registro de los incidentes, ¿no? O las incidencias que suceden, ¿no? Principalmente va a ayudar este registro a controlar los problemas que vayan a ir saliendo, ¿no? La resolución de problemas, ¿no? Un registro de incidentes se utilizará principalmente para documentar y monitorear la resolución de los problemas, ¿no? Aquí se va anotando, ¿no? Ayuda a controlar a quién se encargará de resolver esos problemas, e incluso le pondremos tiempos, ¿no? Tiempos para resolver esos inconvenientes, esos problemas que han ido saliendo. ¿De acuerdo? Eso también va alimentando una base de datos, ¿no es cierto? Y este es un formato de registro de incidentes, ¿no? El número, la descripción del incidente, la recomendación, el responsable, la fecha de vencimiento, ¿no? Cuándo va a solucionar este inconveniente, qué tanta prioridad tiene, qué impacto tendrá en nuestro proyecto y el estado, ¿no? Está vigente, en proceso o ya ha sido ejecutado o cancelado. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta más importante, creo, en este proceso para lo que, ¿no? El registrar los incidentes y tener esa base de datos. Y lo más importante es qué cambios, qué estrategias, qué es lo que vamos a hacer para resolver esos problemas. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente tenemos qué aspectos clave hemos tocado durante la sesión. Sabemos que el director de proyectos pasa la mayor parte de su tiempo comunicándose de todas las formas posibles, por todos los canales posibles. Sabemos que la comunicación es ese intercambio de información y nos ayuda también este proceso nos ayuda a definir los canales de comunicación y el grado de formalidad que podría tener la gestión de la comunicación en nuestro proyecto, dependiendo de la complejidad, dependiendo de qué tan grande es nuestro proyecto. Sabemos que lo importante que es manejar la diversidad cultural, lo importante el grado de importancia que tiene, porque de acuerdo, si no está adecuadamente manejada esa diversidad cultural, podría significar un fracaso de nuestro proyecto, ¿no? Como le dije una vez más, dependiendo de la complejidad o de los miembros también del equipo, ¿no? Si tenemos gente que trabaja afuera o en otras ciudades o en otros países. Finalmente, el análisis de desempeño disponibles que vamos a tener, estábamos indicando que tenemos algunas herramientas que tenemos que usar para poder compararlas. El registro de incidentes tiene que estar al día, como estábamos indicando, y la solicitud de cambios. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, lo que hemos visto, hemos hablado de este proceso, nos hemos referido principalmente a las necesidades de información que va a tener el proyecto y los interesados, que es la parte principal, y cómo se van a satisfacer. Hemos visto los tres procesos, lo que es planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones para terminar. Y hemos visto que lo hemos partido, lo hemos hecho en dos partes. Uno es desarrollar una estrategia que ha permitido asegurar que la comunicación sea eficaz. Y la segunda parte es llevar a cabo actividades que nos ayuden a implementar esa estrategia, ¿no? de la parte 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí estaríamos avanzando con nuestro curso, en esta presente sesión. No se olviden que pueden revisar el capítulo 10 de la guía del PMBOK para profundizar algunos conceptos, algunas herramientas, algunos artículos interesantes que pueden revisar. Por supuesto, en este contexto estábamos revisando y considero importante que lo puedan tener y leer. Son artículos cortos, sencillos, fáciles de entender. ¿Qué canales de comunicación existen dentro de las empresas, por ejemplo? Y lo que estamos hablando al final, ¿no? Para un director de proyectos, cómo afecta la diversidad cultural en los proyectos, ¿no? Dicen que la diversidad cultural se ha convertido en el principal factor de éxito de un proyecto y no saber gestionarlos eficientemente, cuando existen equipos multiculturales, puede producir conflictos que a la larga ocasionarán fracaso en los proyectos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es importante este artículo, que lo pueden dar una lectura. Ahí está la dirección, los links para que puedan ingresar y leer brevemente. Además que complementa lo que hemos visto en esta tarde. Bien, hasta aquí hemos llegado. Una vez más, agradecerles por su tiempo, agradecerles por su atención.
recuerden que si existen dudas, estamos dispuestos a escucharlos. Aquí tienen el correo electrónico para hacer llegar algunas dudas o feedback también necesario. También tenemos el número de WhatsApp donde podrían comunicarse de forma directa si hubiese algún detalle o algún tema específico que podríamos trabajar, ¿no? Yo gustoso de poder atenderlos. Bien, una vez más, muchas gracias. Con esto estaríamos terminando la presente sesión. Gustoso de escuchar su feedback o pueden enviar el feedback a través del correo electrónico. Bien, no les quito más tiempo. Ha sido una tarde ágil. Sé que esta tarde también juega Perú contra la poderosa Brasil. Desearle éxitos a nuestra selección. Por favor, mensaje para todos una vez más. Educarse lo mejor posible. No tirar basura en las calles, que es el mensaje que estaba lanzando en las últimas sesiones o en todas las sesiones. Y bueno, simplemente eso. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves.